Bueno, buenos días. Bienvenidos al webinar Emprendedor, cómo realizar un pitch de alto impacto. Bienvenidos. Como todas las acciones que hacemos con carácter online, no queremos que sea una formación excesivamente larga. Yo creo que precisamente lo que hoy nos une es precisamente, pues bueno, cómo conseguir una comunicación de alto impacto y a ver si somos capaces incluso en este webinar de conseguir una comunicación de alto impacto. Es verdad que el contexto es absolutamente diferente. Esto es una jornada, llamarla de formación, de compartir incluso inquietudes, con lo cual me gustaría que no fuera exclusivamente unidireccional. Nos acompaña Jorge Valiente. Buenos días, Jorge. Buenos días, ¿qué tal? Jorge es vicepresidente de una asociación que no sé si conocéis, se llama Alicante Emprende. Están haciendo las cosas muy bien con los emprendedores, os prestan servicios de apoyo, os guían de la mano y yo creo que, bueno, pues en cierta manera yo creo que recoge las inquietudes de cualquier emprendedor. Lo que soy consciente es que, Jorge, hoy nos acompañan son emprendedores, cada uno en su situación particular. Sí que es verdad que, bueno, hemos querido ubicar este seminario temporalmente porque estamos en un proceso ahora mismo donde muchos de ellos son finalistas de los premios Nuevas Ideas Empresariales y tienen que enfrentarse a un pitching en frente de un jurado durante, bueno, en el contexto concreto de los premios, durante 5 minutos tienen que exponer su idea innovadora o, bueno, lo que yo digo, un proyecto. Lo importante yo creo que no es tanto transmitir esa idea, sino dar la sensación que ese proyecto ya está en acción, ¿no? Cuanto más nos acerquemos al mercado, yo creo que más vamos a garantizar el interés de esos socios, de esos inversores. Y, bueno, pues precisamente este es el objetivo de los premios, pasar de la idea al proyecto. Pero, bueno, yo también sé que algún emprendedor que nos acompaña esta mañana a lo mejor no solo busca causar un impacto en un jurado para ganar un concurso, querrá captar a lo mejor un socio, querrá captar un inversor, querrá captar un cliente o incluso contratar a un trabajador. O sea, muchas veces tenemos que hacer atractivos nuestros proyectos para captar el mejor talento posible. Así que, bueno, vamos a ello. Mil gracias, Jorge, por estar ahí. Tenemos también en esta jornada el apoyo del Ayuntamiento de San Vicente. Y, por favor, cualquier tipo de duda, sugerencia, anécdota por la que hayáis pasado, podéis compartirla. Al final, yo creo que es la mejor manera de que todos aprendamos. Y, bueno, pues un último inciso, deciros que tan importante es esa comunicación. La comunicación no es estrictamente verbal, sino la no verbal, ¿no? A veces la no verbal transmite seguridad y sí que es verdad, y ya un poco por propia experiencia, es importante que lo que transmitamos lo dominemos y de alguna manera lo transfiramos adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que todo se ensaya, todo ese contexto. Las hormigas las vamos a seguir teniendo en la barriga. Yo me enfrento a cualquier tipo de exposición, da igual el contexto que sea, y no es malo tener esas hormiguitas en la barriga. Yo creo que hay que saber gestionarlas adecuadamente y, bueno, pues al final es cuestión de dar ese paso adelante, habiendo preparado previamente pues toda esa performance que tenemos que desarrollar para la hora de presentar nuestro proyecto. No os quito más tiempo, Jorge, somos todo oídos. Adelante y, bueno, vamos a por ello. Gracias por todo y gracias a vosotros por asistir y estar presentes esta mañana. Bueno, muchas gracias, Rafa, por contar con nosotros, lo primero. Y gracias a todos por acudir hoy. Sé que es una hora a lo mejor un poco complicada, justo partiendo de la mañana, empezando la tarde, pero vamos a hacerlo lo más dinámico posible y, por favor, de verdad, no dudéis en interrumpir. O sea, no hace falta ni que levantéis la mano, activáis el micro, habláis y eso, ¿vale? Porque voy a estar compartiendo pantalla, entonces no me van a saltar notificaciones de levantar la mano. Y nada, lo vamos a hacer de una manera muy dinámica, muy práctica, porque al final meternos en cómo hacer un pitch, explicado todo de manera muy teórica, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, os voy a empezar a compartir. Y eso, en cualquier momento, pararme y dejamos de... vale, y vamos aclarando cosas. Bueno, lo primero, ¿qué es un elevator pitch? Pues un elevator pitch, digamos, este concepto nace en Estados Unidos cuando
necesitas hablar con un inversor, un posible socio y demás, gente que ya se está dedicando a los negocios y que tiene muy poquito tiempo, no sabes cómo llegar a ellos y no puedes acceder de una manera fácil, esto, ¿cómo se empieza haciendo? Pues hace años empezaba la gente a ir persiguiéndolos por la calle o ir persiguiéndolo por las oficinas. ¿Y cuál es el único espacio donde no se te puede escapar? Dentro de un ascensor. Entonces, en las torres altas de Nueva York se empezó a hacer pitch preparados para el momento del ascensor. ¿Esto qué significa? Es un pitch, pensar como si tuvierais que explicar toda vuestra idea de negocio en 15 o 20 segundos, que es lo que dura un viaje de ascensor. Entonces, se empieza trabajando de esta manera. En estos pitch tan cortitos, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos dar toda la información del proyecto? Pues no, porque no da tiempo. Lo que queremos es generar ese impacto y generar ese interés en el inversor para que después de escuchar eso nos quiera dar la oportunidad de poder explicarnos y poder, pues eso, cerrar una reunión para explicar todo de una mejor manera. Lo que vamos a trabajar hoy va a ser una estructura muy sencilla que va a ir tanto desde pitch de 15, 20 segundos, 30 segundos, 2 minutos, tanto como pitch como los que vais a hacer en los premios Fundeu, de 5 minutos. Luego, si tenéis que presentaros ante inversores, os dan 10 minutos. La estructura va a ser la misma, simplemente vamos a meter más contenido. ¿Y esto cómo lo explicamos? Pues normalmente lo que hacemos es ponemos una serie de 3 vídeos, que son estos 3 de aquí, pero hemos estado haciendo una prueba y sí que se comparte la imagen, pero no se comparte el sonido. Entonces, lo que vamos a hacer son 3 vídeos muy cortitos. Los 2 primeros son de unos 2-3 minutos. El tercero es un poco más largo, pero vale muchísimo la pena. Lo que vamos a hacer va a ser compartiros las diapositivas, simplemente pinchando aquí encima. Os va a llevar a YouTube a los vídeos y pues eso, vais a poder verlos de una mejor manera. Por comentaros un poco, este primer vídeo, el de qué es un elevator pitch, está enfocado en la película de Blackjack. Es una película en la que, digamos, para acceder a una beca en una universidad de Estados Unidos, van a coger simplemente a la mejor persona que crean que pueda aprovechar esta beca. Entonces, claro, este vídeo lo que vais a ver es que está enfocado en generar ese impacto y en decir cuál es la diferencia que marca la diferencia con el resto de proyectos o con el resto de personas. En este segundo vamos a ver un poco más cómo es un elevator pitch en sí. Es un ejemplo que hizo la Caixa, que la verdad que está muy, muy bien explicado, muy detallado, muy práctico, en el que os explican todas las partes que tiene que tener un elevator pitch, cómo enfocar, sobre todo, cómo no enfocarlo, qué cosas decir y qué cosas no decir, y en una manera muy rápida está muy bien explicado. Y luego, en este la verdad que es posiblemente de los mejores vídeos que he podido ver en toda mi vida de tema de emprendimiento. Es un monólogo. Esto lo hace un humorista en Estados Unidos, en una de las charlas TED. Y es un vídeo en el que vais a ver que él empieza diciendo que no va a decir nada durante toda la ponencia, digamos, y acaba la ponencia sin haber dicho nada, pero a la vez dice tantísimas cosas. Esto es lo que explicaba Rafa de expresión no verbal. Dice tanto las palabras que decís como el cómo os movéis, cómo os expresáis, cómo hacéis los gestos, la entonación, las subidas y bajadas de tono. De verdad, mirarlo porque es que es increíble. Y bueno, vamos a empezar a pasar a lo que es la parte de cómo estructurar un pitch. La estructura de un pitch siempre es súper, súper sencilla. Quitando los pitch que tenéis 15, 20 segundos o incluso 30 segundos, un minuto, en esos pitch tan cortitos nos tendríamos que ir solo a la parte. No sé si veis el ratón, ¿me podéis confirmar? Sí, sí que se ve perfectamente. Vale. Cuando te pones en azul. Vale, perfecto. Pues en los pitch cortos deberíamos ir problema, solución y propuesta de valor. ¿Por qué? Porque esto es la base de cualquier idea de negocio, de cualquier proyecto, cualquier empresa. Primero, hemos detectado un problema. Lo segundo, tenemos cómo solucionar este problema. Y el tercero, que es la propuesta de valor, es el por qué vamos a solucionarlo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Por qué nosotros aportamos valor, un valor aparte del que está haciendo nuestra competencia o algo que nunca se ha estado haciendo antes? Para los pitch cortitos nos tenemos que centrar solo en estas 3, porque no da tiempo a más. Luego intentamos
O sea, el objetivo de un pitch corto es intentar cerrar una reunión para poder explicar todo el modelo de negocio. Pero ahora vamos a ver cómo deberíais estructurar para la entrega para la presentación de estos premios. Hay que partir siempre de una introducción. Una introducción, por favor, no hagáis la de hola, me llamo Jorge, soy de Alicante Emprende y vengo a hacer una presentación de cómo hacer un pitch. Es posiblemente la peor manera de entrar a una presentación de un pitch. Porque situándonos en lo que es el contexto de Premios Fundeum, sois 50 proyectos presentando a la vez. Entonces, imaginar a la otra persona, a la persona que está en el otro lado en el jurado, si tiene que escuchar a 50 personas y todas empiezan de una manera, o sea, de la misma manera. Saber que se van a tirar 5 o 6 horas sentados solo escuchando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta introducción? En 10 segunditos, intentar marcar impacto, generar impacto. ¿Por qué? Porque al final la gente va a estar cansada. Y lo que queréis es que conecten directamente con vuestra presentación en los primeros segundos. Si no conseguís conectar en los primeros 30 segundos, lo que digáis el resto de presentación va a dar prácticamente igual porque no os van a atender. Y no es porque no os quieran atender, es porque al final van a llegar con una saturación y que si no impactáis desde el primer momento, el cerebro hace así, desconecta y entonces pasa a otras cosas. ¿Cómo podemos hacer una introducción? Pues mira, podemos lanzar un dato impactante que hayamos detectado. Podemos meternos directamente, si vais a presentar más de una persona, en hacer una pequeña performance de 5 segundos, poner como si fuera un caso real o una manera real de cómo está el problema atajándose ahora y para que se vea práctico el cómo se está haciendo. Luego, lo más importante, cuando hemos hecho esta pequeña introducción, es hablar del problema, ver qué problema hemos detectado, por qué es un problema real y lo siguiente es cómo lo vamos a solucionar, qué es lo que nosotros vamos a hacer y por qué nuestro proyecto va a ser capaz de solucionar este problema. Luego, lo siguiente, que es lo más importante, y esto es el corazón de cualquier proyecto, es la propuesta de valor. Yo he detectado que mi cliente tiene un problema, ahora mismo no lo está solucionando, lo está solucionando mal, o creo que tengo una solución mejor que la que hay actualmente en el mercado, y vale, yo propongo, esta es mi propuesta de valor. Esto es por lo que a mí realmente me debe elegir el mercado. Con lo cual, el punto 4 es posiblemente en la propuesta de valor lo más importante de toda la presentación. Lo siguiente es el modelo de negocio. Modelo de negocio, esto es muy básico. No os liéis a decir precios, no os liéis a decir cantidades, no os liéis a decir nada de eso, ¿vale? El modelo de negocio, básicamente, es de qué manera voy a ingresar, ¿vale? Vamos a explicar primero el modelo de ingresos. ¿Por qué? Porque si no explicamos cómo vamos a ingresar, el que nos esté escuchando no va a entender posiblemente todo lo demás. Y algo peor aún, es que den por hecho cosas. O sea, si el jurado da por hecho algo, cuanto más se dé por hecho el que os está escuchando, mucho más peligro. ¿Por qué? Porque al final, si son cosas que se dan por hecho y no es exactamente lo que vosotros queréis decir, empiezan a haber confusiones y luego pues, suelen haber bastantes problemas. Entonces, modelo de negocio, pues si es por suscripción, si es venta de servicio, si es compraventa de producto, si es fabricación, al final todo eso es cuál va a ser mi modelo de ingresos. Podéis tener más de un modelo de ingresos dentro de un proyecto. Luego también aquí en el modelo de negocio, si tenéis hecha una estimación del punto de equilibrio, que sí que lo deberíais tener hecho por el plan de empresa, de a partir de qué año voy a ser rentable, dícese. Tanto rentable en el aspecto de punto de equilibrio, que empiezo a tener beneficio operativo, plan, que mis ingresos superan a mis gastos y luego también el punto en el que yo he superado el valle de la muerte. Esto es, yo empiezo a tener beneficios, pero yo he tenido que hacer una inversión previa. Con lo cual, ¿en qué punto yo ya he cubierto toda esa inversión de caja que llevo a la espalda? Todo eso también se mete dentro del modelo de negocio. Si tenéis 5 minutos, no os liéis a meter muchísimos números. Simplemente, pues ir poniendo el crecimiento a 3-5 años, como lo tengáis calculado, ver en qué punto están en qué momento están estos 2 puntos y poco más. Si tampoco hace falta meter muchísimo, vale la pena decir
menos y decirlo bien y que sea coherente, a decir muchísimo y que hayan fallos. Luego, el siguiente punto, equipo, este es posiblemente el punto que más discrepancias veo yo y más diferencias en todas las presentaciones de proyectos que llevo hasta ahora. ¿Por qué? Porque aquí en el equipo normalmente solemos coger y decir, vale, en el equipo somos 5, nos llamamos tal y hemos estudiado esto. Problema, ¿qué pasa si hay un equipo en el que las 5 personas o las 4 personas o 2 o todos son de la misma rama? Por ejemplo, ¿qué pasa en un equipo? Que todo el equipo son ingenieros informáticos. No me sirve de nada. Lo primero, no me sirve de nada que me digan los nombres. No perdáis tiempo diciendo, somos Jorge, Jesús, Elena, Rafa y Jaime. ¿Por qué? Porque es que al inversor le da igual cómo os llaméis. Vuestro nombre no aporta valor y solo tenéis 5 minutos. Vosotros, lo que os tenéis que centrar en la parte de equipo es en por qué este equipo es el adecuado para lanzar este proyecto adelante. ¿Qué experiencia tiene el equipo? Porque, por ejemplo, si sois 4 ingenieros informáticos, aporta muy poquito valor ser un ingeniero informático más. Pero claro, si sois 2 ingenieros informáticos, un diseñador de producto, uno de gestión de, o sea, uno de ADE, por ejemplo, ahí sí que se puede entender un poco más qué rol tiene cada uno. Entonces, si vais a ser muchos de la misma disciplina o aunque seáis de disciplinas distintas, aquí lo que hay que decir es qué características tiene cada uno del equipo. ¿Por qué estas personas que están dentro del equipo son las adecuadas para lanzar este proyecto adelante? Más que nada porque en el momento en el que estáis ahora, nunca os van a invertir porque vuestra idea sea buena. No van a invertir porque el proyecto sea sólido a largo plazo. Por lo que van a invertir es porque creen en vosotros como emprendedores. Ahora mismo, vuestros proyectos, y está feo decirlo de esta manera, pero vuestros proyectos no valen nada. ¿Qué es lo que vale dentro de un proyecto? La gente que lleva el proyecto a cabo. Entonces, aquí definid muy bien el equipo por las características de por qué, o sea, por qué estoy yo hoy dando esta presentación. Pues porque llevo 4 años haciendo presentaciones de este estilo, llevo 3 años de mentor en programas de emprendimiento, llevo un montón de proyectos mentorizados a la espalda. Entonces, a mí todo esto es lo que me da el valor para yo poder estar hoy aquí. Vosotros aquí en la parte de equipo lo que tenéis que enfocar es en qué valor aportáis al proyecto cada uno de vosotros. Luego lo siguiente es la competencia. Esto es súper importante porque cuando llegáis al punto de competencia hay muchos proyectos que se descartan. ¿Por qué? Porque en el momento que llega alguien y dice yo no tengo competencia, yo como inversor lo que digo es que no has investigado tanto. Porque todo el mundo tiene competencia. Siempre, 100%, todos los proyectos tienen competencia. Competencia no significa alguien que esté haciendo lo mismo que yo. Eso es competencia directa, pero competencia indirecta hay un montón. Por poneros ejemplos, vamos a hacerlo un poquito más dinámico, ¿vale? Una competencia directa del cine, ¿se os ocurre alguna? No, que no os dé vergüenza, por favor. Netflix. Netflix, por ejemplo, es competencia directa del cine. Pero, ¿por qué dirías que Netflix? Porque realmente puedes hacer lo mismo que ir al cine, pero desde la comodidad de casa, ¿no? Sin Muy que bien. te mojes si está lloviendo, por ejemplo. Muy bien. Claro, Netflix y el cine te ofrecen películas. Muy bien. Es competencia directa. ¿Y una competencia indirecta? Teatro, YouTube, cualquier método de entretenimiento. Sí, pero vamos a llevarlo un pasito más allá, porque ahí al final está siendo contenido audiovisual. Por ejemplo, un partido de fútbol, ir a un estadio de fútbol a ver un partido. Por ejemplo. Al final, todo lo que hay, el cine es ocio, que tú puedes hacer un fin de semana, una tarde. Todo lo que sea ocio fuera del cine y fuera de las pantallas es indirecto. Por ejemplo, lo que comentabas de ir a un partido de fútbol es competencia indirecta. ¿Por qué? Porque yo tengo que elegir entre ir al cine e ir al partido de fútbol. Puedo ir a una cosa después de la otra, pero en ese momento solo puedo estar en uno de los dos sitios. Por ejemplo, una bolera también es competencia indirecta. Un salón de juegos también es una competencia indirecta. Al final es todo lo de ocio que no hace exactamente la misma actividad que yo, pero hace una actividad que o me eligen a mí o eligen a la otra. Todo eso es competencia. Entonces, pensar quien haya puesto que no tiene competencia, darle una vuelta porque siempre hay competencia.
Y yo como inversor, si vienes y me dices que no tienes competencia, directamente descarto el proyecto, más que nada porque competencia siempre hay, tienes que saber contra qué estás compitiendo y si no sabes, o sea, eso es lo primero que investigar. Si no has investigado eso, hay un montón de cosas que, no habrás, que te habrás dejado por el camino. Entonces, por favor, revisar el tema de la competencia porque es algo que os pueden descartar directamente. Sí, Jorge, Y luego, por un... Sí, sí, perdona que te corte, pero un poco por reforzar, es que tienes toda la razón. Yo me estoy acordando ahora de... Nosotros hace unos años desarrollamos un fondo de financiación empresarial. Era capital inversor con proyectos de emprendimiento, pero ya tocando mercado, ¿no? Entonces, me resultaba muy curioso porque realmente las preguntas, casi todas las preguntas a posteriori, de una vez desarrollada la presentación, estaban centradas precisamente en nombres concretos de competencia y saber muy bien las ventajas competitivas que ofrecías tú como proyecto frente a los demás. Con lo cual, tenías que conocer con nombres y apellidos tu competencia, saber a qué jugaban y reforzar muy bien a qué jugabas tú. Con lo cual, era meter el dedo en la llaga. Sinceramente, creo que es un elemento vital y no dudemos en poner nombres y apellidos a la competencia. Es la única manera de poder desarrollar argumentos sólidos para que pongáis encima de la mesa, oye, mi proyecto es mejor que este proyecto en base a esto, esto, esto y esto. Y incidían mucho en nombres y apellidos. Es decir, no vale poner sector, como decía, sector audiovisual en general. O sea, definamos. Porque poner nombre y apellidos significa que es verdad que tienes competencia, pero no tienes un montón de empresas con las que vas a competir. Con lo cual, en cierta manera, refuerza el carácter innovador de vuestra idea de negocio. Simplemente quería decirlo porque es que capital inversor es que al final centraban el tiro precisamente ahí. Y luego también, pues, porque normalmente podéis pensar que un jurado del capital inversor son expertos en todo. Cuidado que no son expertos en todo. Pueden estar especializados en el sector biotecnología. Pero hay tantas cosas, tantas tecnologías, que no demos por hecho que las personas que nos van a escuchar conocen la tecnología concreta. Con lo cual, tendremos que explicárselo y bajar un poquito el nivel. Cuidado con elevarlo demasiado, porque entonces no engancháis ni técnicamente ni emocionalmente con las personas que están escuchando. Y perdona, Jorge, por cortarte, pero es que, ¿verdad? No. Refuerza perfectamente un poco pues el bagaje de actuaciones que hemos hecho pues uniendo emprendedores con capital inversor. Sí, interven cuando consideres, Rafa. Sí, al final todo esto aporta valor y aportándolo además desde esa experiencia que ya habéis tenido, se puede reforzar muchísimo. Al final es eso, es mucho más fácil que un inversor, por ejemplo, cuando se lanza, poneros que lanzamos hoy una plataforma similar a Netflix. Yo puedo explicar un análisis de la competencia que hace Netflix, que hace Prime, que hace HBO, que hace YouTube, que hace un cine convencional y a raíz de eso, que ya conocen mis inversores, o sea, a la gente a la que me estoy dirigiendo, es mucho más fácil que conozcan a mis competidores. A partir de ahí es cuando vemos que marca la diferencia, que hago igual que ellos y que hago distinto. O sea, entonces, de esa manera se puede hacer mucho más fácil. Y luego también, lo más importante, bueno, es que todo esto es importante, pero algo muy importante es el cierre. Al igual que la introducción sirve para que nos presten atención el resto de la presentación, el cierre hay que hacerlo de una manera concisa, 5, 10 segundos como mucho, y hacerlo impactante. ¿Por qué? Porque al igual que la introducción quiero que me sigan escuchando, con el cierre lo que quiero es que se acuerden de mí. Que después de escuchar 50 proyectos se acuerden de quién soy yo porque el cierre ha sido muy impactante. La presentación va a ser impactante en más de la mitad de los casos, pero una buena introducción y un buen cierre hace muchísimo para generar ese recuerdo en la gente que nos está escuchando, tanto jurado en este caso como luego cuando paséis a inversores. ¿Esto más o menos cómo lo podemos distribuir? Pues decimos tal, ¿esto da tiempo a meterlo en 5 minutos? Da tiempo de sobra. Introducción y cierre, 10 segundos cada cosa, llevamos 20 segundos. Problema, solución, 1 minuto como mucho le hemos metido. Propuesta de valor otro minuto, modelo de negocio otro minuto, llevamos 3 minutos y medio, equipo 20 segundos sobra y competencia otro minutito
y sobra. O sea, 1 minuto como mucho para competencia. Me refiero, sí que da tiempo de sobra para meter esto en 5 minutos. Porque al final lo que tenéis que hacer es ensayarlo mucho, preparar y ver si de verdad entra en tiempo o no entra en tiempo. Porque por experiencia trabajando en otros concursos con Rafa, a los 5 minutos os corta y no deja seguir hablando. No es de tengo una presentación de 5 minutos y 15 segundos. Esos 15 segundos te los vas a comer. Porque al final también, por respeto a los demás y por tener todas las mismas reglas de juego, si son 5 minutos, son 5 minutos. Entonces, por eso, en este caso, además siendo tantísimos proyectos, el tiempo no deis por hecho que os van a dejar un poco más porque va a ir a rajatabla. Luego también, Tengo dentro una de... duda Sí. respecto a la estructura. ¿Cómo de Sí. viable es apostar por una estructura que resuma algunos de estos puntos, puesto que se encuentran ya en el plan de empresa, e ir más a por generar impacto en el jurado siguiendo una estructura de problema, agitación, solución? Vale. Directamente, donde sí que hacemos mención al equipo, se hace mención a la competencia, pero se centra mucho en presentar el problema, agitar ese problema y mostrar la solución a ese problema que estamos aportando, entrando pues en propuesta de valor y modelo de negocio, pero no metiéndose tan en profundidad en lo que sería la estructura completa del equipo, exactamente cómo hemos visto todo lo de la competencia y eso. ¿Cómo lo verías? Vale, yo te hago una pequeña reflexión. Ahora luego lo vemos concretamente en tu caso, porque bueno, al final de esto vais a poder presentar y os puedo dar un poco de feedback sobre vuestras presentaciones, qué cambiaría, qué no, cómo enfocarlas. Entonces, si quieres, luego lo hacemos práctico. Pero por darte una pequeña reflexión, si tú fueras inversor y te dan una semana para leerte 50 planes de empresa, ¿tú te los leerías enteros? Lo digo porque a mí si me llegan 50 planes de empresa, yo les puedo echar un vistazo, pero yo no puedo parar mi vida, porque los inversores son profesionales que van hasta arriba, no puedo parar todo para leerme 50 planes de empresa. Con lo cual, ¿qué hago? Que si me los leo, los voy a ojear muy por encima. Entonces, es lo que comentábamos antes de no deis por hecho que van a saber todo lo que pone en el plan de empresa. Porque otra cosa es que se tengan que leer 4 o 5 planes de empresa. Al final los ojeas y te los lees. Pero si al ser 50, lo que no digáis en la presentación, o sea, aunque esté el plan de empresa, vosotros pensad que lo que no se diga en la presentación no lo van a saber. Más que nada por eso, porque al final sois tantísimos que si se leen un plan de empresa no se lo van a leer al detalle tampoco. Que al final el plan de empresa está muy bien, pero sí. Yo aquí es verdad que hay un exceso muchas veces de información cuando una persona lee un montón de planes de empresa. Yo creo que no es tanto el poder o no poder leer, sino el poder comprender la propia tecnología. Todos entendemos a día de hoy lo que ha sido Netflix, el ejemplo que tú has puesto, pero a veces se nos escapa un poco soluciones tecnológicas que ponéis encima de la mesa pues porque no somos a lo mejor expertos. En el caso, por ejemplo, de los premios, sí que es verdad que el jurado lee los planes de empresa que va asociados a su, digamos, categoría. Es decir, el jurado no lee todos los 50 planes de empresa, pero sí que es verdad, pues no sé, si es una entidad financiera, CaixaBank es una empresa financiera que no está especializada en el ámbito de la biotecnología o de las nuevas tecnologías. Con lo cual, claro, tienen que entender un poquito, vuelvo a repetir, la solución que ponéis encima de la mesa y muchas veces, y un poco por experiencia, porque siempre se preguntan en qué situación se halla vuestro proyecto. ¿En qué fase está? ¿Es una idea? ¿Es una idea donde el papel lo soporta todo? ¿O realmente es una idea que se va a llevar realmente al mercado? Eso muchas veces a mí sí que me lo pregunta el propio jurado. Claro, entre enseñar una transparencia donde enseñéis una foto a mostrarles y llevar el prototipo de lo que habéis desarrollado y permitir que lo vayan tocando mientras estáis haciendo la exposición, ahí tenéis muchísimo terreno ganado. Entonces, claro, depende del contexto de cada proyecto, podéis jugar mejor o peor con uno de los puntos o no que ha dicho Jorge, ¿no? Ya lo adecuáis en función del contexto de cada proyecto. Pero es verdad, a la hora de ver la solución, si ya la tenéis en las manos y lo vais pasando por el jurado mientras lo estáis explicando, ahí tenéis muchísimo ganado.
porque el proyecto no es en sí mismo un plan de empresa de 50 folios que lo soportan todo. Ya están tocando ese producto y ven que hay un desarrollo y con eso, ¿qué estáis transmitiendo? Que es que veis al mercado, que os la vais a jugar con vuestro proyecto, que tiréis para adelante, ¿no? Y muchas veces los jurados al final diferencian mucho entre lo que son ideas y proyectos de verdad que van a acabar en el mercado. Ese es un poco el objetivo, en este caso de los premios, pero de cualquier inversor. El inversor lo que quiere es ganar dinero. Cuanto más cerca esté del mercado, por eso tiene sentido lo que ha dicho Jorge y ha dicho que no sienta mal, pero el valor de vuestra idea es cero. Lo dice en el sentido de que un proyecto, el valor de un proyecto en sí mismo es cuando empieza a facturar. La prueba la tenéis que cuando vendéis vuestro proyecto lo hacen en función de la facturación. Si vuestro proyecto no ha facturado, yo os sugiero que no vendáis vuestro proyecto porque no os van a dar cero, precisamente. En función del número de clientes que tenéis, valoran el proyecto y os dan un dinero a cambio de participaciones o acciones. Así que, bueno, pues yo creo que tenéis que tocar el pulso cada uno en función de qué en situación se halla cada proyecto, pero creo que Jorge nos ha puesto un esquema muy interesante pues para saber qué cosas por lo menos tenéis que haber dicho de alguna manera, ¿vale? Y es verdad que en el plan de empresa habéis ya comentado determinadas cosas, pero claro, tenéis que poner acentos allí donde creáis que vais a conseguir el efecto wow. El efecto wow, pues son 50 proyectos, hoy es la misma música, pero a lo mejor la letra es diferente en cada proyecto. Esos efectos wow son fundamentales y es verdad, yo estoy de acuerdo con Jorge, el inicio y el final son claves. Eso es cuando haces cualquier ponencia, cualquier entorno, más allá de un proyecto de emprendimiento. Cómo empiezas y cómo termina genera en la persona que te está escuchando un interés, ¿no? Y eso, pues, bueno, pues sí que tenéis que ir dándole vueltas para ver cómo generar ese efecto wow al inicio y al final. Yo esto, respecto a lo que comentabas de facturar, yo en todos los concursos siempre le hago la misma reflexión a todos de no gana el que gana el concurso, gana el que dentro de 12 meses está facturando. Al final centraron mucho, una vez que pasen estos premios, en de verdad sacar esto adelante, porque es que el que gana es el que vive de su idea. Esto la verdad que es algo súper bonito cuando conseguís vivir de un proyecto propio, es duro, pero es algo que vale mucho la pena. Por seguir un poco con todo esto, hemos pasado de cuál es la estructura ahora a dentro de esta estructura. Esto no significa que tenga que ir en el mismo orden, ¿vale? La estructura sí que tiene que ir en el orden y como mucho modificar un poquito. Esto aquí simplemente son qué preguntas tengo que responder cuando yo ya me haya hecho toda la estructura, coger y decir, vale, estoy respondiendo a estas 6 preguntas. Lo primero, ¿cuál es tu proyecto? Hay muchas veces, pero muchísimas veces, que escuchamos una presentación de una idea de negocio y no entendemos qué es lo que hacen. Entonces, que esto esté muy bien explicado de qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar. Luego, lo segundo, ¿quién es mi mercado objetivo? ¿Quiénes van a ser mis clientes? ¿Quiénes van a ser mis usuarios? ¿Quién me va a pagar por mi producto o mi servicio? Luego, ¿cuál es mi modelo de negocio? ¿Mediante qué me van a pagar? Y lo siguiente, ¿quién va a estar involucrado dentro de mi proyecto? Esto ya no es tanto la parte del equipo, que también es, aparte de estas personas van a estar dentro del proyecto, sino también de con quién me voy a liar. Porque a lo mejor si es un proyecto que necesito un proveedor, que mi proveedor sea Nvidia directamente porque necesito esos microchips, pues yo me voy a liar y voy a utilizar una base tecnológica de Nvidia. ¿Eso qué hace? Eso da mucho más poder por el hecho de no tengo que explicar por qué Nvidia hace las cosas bien, porque es una de las empresas más grandes del mundo. Con lo cual, todo eso de con quién os vayáis a liar también aporta muchísimo valor. Lo quinto, ¿quién es la competencia? Que de esto ya hemos hablado. Y lo sexto, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Muy enfocado a la propuesta de valor. Esta es mi competencia, esta es mi cliente, con lo que yo voy a hacer, ¿cuál es mi ventaja respecto a esta competencia? Si explicáis estas 6 cosas dentro de esta estructura, tenéis un pitch redondo de verdad. Ahora vamos a ver un pitch. Este lo hizo mi compañero Jesús en el DoActúa hace unos cuantos años y lo utilizamos siempre como base porque llegó a la final con este pitch y de hecho estuvo bastante cerca de ganar. Pero este fue un pitch de 2 minutos. Vais a ver que todo lo que hay no entra en 2 minutos ni de coña. ¿Por qué? Porque él lo había hecho
pero no lo había practicado para meterlo todo junto. Entonces, vamos a ver un poco esto por encima. Él tenía una aplicación que en las tarjetas de visita las llevabas en el móvil, acercabas el móvil y le pasabas la tarjeta de visita a otra persona. Esto para utilizarlo en ferias, reuniones y demás. Pues empezaba diciendo, con una tarjeta en la mano, esta es una tarjeta de visita del proyecto de mi amigo Dani que os ha dado antes. Según estudios, el 88% de vosotros ya os habéis olvidado de ella o la habéis perdido. Además, ¿sabéis cuánto cuesta producir millones de ellas al año? Ya os digo que demasiados árboles. Esto es una introducción la introducción sí que es verdad que está prácticamente perfecta. ¿Por qué? Porque coge y te marca impacto. Directamente te está enseñando un producto en la mano. Lo primero que te dice es, ¿has visto este producto? Sí, vale, pues ya te has olvidado de él. Te da un dato, te da un porcentaje, con lo cual ya está impactándote de primeras. Si todavía te quedas ahí un poco en el limbo, sigue con él. ¿Sabéis cuánto cuesta producir millones de ellas al año? ¿Tú después de esta pregunta, qué esperas que te diga? ¿Algo económico? Pues no sé cuántos millones de euros, no sé cuántos tal, pues te dice, ya os digo que demasiados árboles. Te está metiendo una respuesta que no esperabas dentro de una pregunta de impacto y es como que de primera dices, hostia, voy a parar y voy a escuchar qué me tiene que decir. Pues ya empieza con My Name, en la primera aplicación multiplataforma, Android, iOS y web, comunicación NFC, especializada en la creación, edición, almacenaje, ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está metiendo un rollo explicando algo con una tecnología que la mayoría del público en ese momento, esto era 2019, la mayoría del público no estaba entendiendo. Lo primero, aplicación multiplataforma. Es un público al que se estaba enfocando muy general. No entendían lo de Android, iOS y web. Comunicación NFC, en aquella época nadie sabía lo que era el NFC. Ahora mismo, hoy en día, todos sabemos que es lo de pagar con el móvil, lo de pasar información y demás, pero en aquella época no se entendía esta tecnología. Aquí, ¿qué es lo que hace? Es lo que comentaba antes Rafa. Está hablando con una nomenclatura que la gente que te está escuchando y te tiene que juzgar no entiende. Bueno, luego sigue con tal. En definitiva, es momento de parar de tirar el dinero. Eso no está mal, pero claro, después de meter un rollo de algo que realmente no está aportando tanto y luego lo más importante, aquí, que es donde tiene que explicar cuál es el problema, no ha explicado cuál es el problema. Él sobreentiende que explicando eso van a entender el problema. No se entendió de primeras. Luego, pues eso, queremos que el usuario sea capaz de coger el teléfono en unos pocos minutos, cuente con la tarjeta digital lista para ser compartida, que pueda guardar, revisar, Mucho rollo. Aquí es mucho rollo. ¿Por qué? Porque esto también, aquí está explicando la solución, pero el que te está escuchando lo que espera no es la solución, es el problema. Porque lo que no se entendió era de, vale, sí, yo entiendo lo que voy a hacer, pero no entiendo qué problema está resolviendo. Quitando que con eso de los árboles sea el único problema que ha detectado. Entonces, pues eso, sigue así. Queremos que emprendedores, empresarios, comercios, en especial aquellos con recursos limitados y con un fuerte componente de apertura comercial, puedan acceder a una herramienta básica que en todo negocio, como es la presentación del mismo. Esto, ¿aquí a qué va? A enfocarse a quién es mi cliente objetivo. Pues tanto emprendedores como empresarios como comercios. Esto está bastante bien explicado. ¿Qué pasa? Mucho rollo para tener solo 2 minutos. Luego, pues aquí explica el modelo de negocio, que se basa en membresías y plan de suscripción, que al principio van a ofrecer un plan gratuito. Esto es innecesario decir porque esto es una estrategia de marketing. Negocio. Vale, creo que se me acaban de apagar los cascos. No sé si me seguís escuchando bien. Sí, te escuchamos bien. Vale, perfecto. Sí. Pues aquí digamos que explica lo que es el modelo de negocio, pero claro, está dando detalles, por ejemplo, lo del plan gratuito es algo que no hace falta decir porque eso es una estrategia de marketing que ya veremos a futuro. Sobre todo porque habían 2 minutos para explicar. Luego también que ofrecen un servicio suplementario, la opción de contratar un diseñador de las tarjetas, tal. No está mal, pero tampoco aporta tanto valor. En el momento que ya has dicho, hasta ahí. Todo lo que explica después es como repetición y rellenar. Aquí te explica, esto está muy, muy bien explicado, la parte del equipo, mirarlo de esta manera. Por otra parte, en el proyecto ahora mismo trabajamos 2 personas. Un colaborador como programador
Y yo mismo como gerente tras 3 años de emprendedor, pasando por programas como Genera, Duactua 2018, recibiendo el premio Ubuntu, finalista y representante de la BUA a los premios 5CV, actual participante de Explorer 2019 y sin olvidar mencionar que dirijo 2 proyectos ya en el mercado, Ninteverse y Lucero Emprende. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Es lo que os comentaba antes. Nadie va a contratar a Jesús y nadie va a elegir a Jesús por ser Jesús. Lo van a elegir porque tiene todo este bagaje, toda esta experiencia, y a esto que le dice al jurado, de vale, es una persona con experiencia en el mundo del emprendimiento. Con lo cual, si tengo que elegir a alguien que no tiene experiencia y a alguien que sí tiene experiencia, vamos a elegir a alguien que tiene experiencia. Aquí solo hay, en este párrafo, algo que yo cambiaría. ¿Sabríais decirme lo que es? Vale. Pues lo único que cambiaría es esto de aquí, que tiene un colaborador como programador. No digáis nunca que alguien del equipo es un colaborador externo. ¿Por qué? Porque aunque lo sea, si nos preguntan, no lo digáis, porque da muy poca confianza que alguien sea colaborador externo. Sobre todo si es alguien de tema de programación, informática y demás. Porque todos los que hemos emprendido hemos tenido malas experiencias con gente externa que nos está ayudando porque a la hora de la verdad, como no está cobrando de primeras, no tiene participación, no se involucran tanto en el equipo. Con lo cual, palabra colaborador externo, amigo que me echa una mano, todo eso, intentar evitarlo. Luego, para cerrar, también, pues eso, somos conscientes de la competencia presente en el mercado, explica pues todo esto, explica que al haber tanta competencia hay una necesidad latente en el mercado, que eso está muy bien. Y digamos que, bueno, aquí explica un poco cuál es la diferencia dentro de toda la competencia, que está bastante bien, y que son los únicos en ofrecer todo lo que ofrecen los demás dentro del mismo paquete. Esto no está mal, pero es lo que os comentaba. Para 2 minutos es bastante largo. Si fuera una presentación de 5 minutos, está muy bien. ¿Y cómo termina? Posiblemente con uno de los peores finales. Esto es My Name, bienvenidos. Aquí está aportando 0 valor al cierre. Nadie se va a acordar de él por este cierre. Entonces hay que intentar pegar, igual que en la introducción, esto de aquí fue muy buena, el cierre, la verdad que fue muy floja. Por eso os digo que intentéis impactar mucho tanto al principio como al final. Y ya con esto vamos a terminar y ahora es lo que comentaba. Vamos a ver si alguno quiere hacer el pitch, quiere comentar, quiere... Pues eso. A ver, voy a dejar de compartir. Vale. Si alguien quiere hacer su presentación, quiere que veamos lo que tiene preparado, ver la estructura, si faltaría algo, si cambiaríamos algo, pues si alguien se anima, presentamos y yo os doy un poquito de feedback. O sea, pensar que ahora hay 0 presión, que si lo hacéis mal no pasa nada porque tenéis aún días para cambiarlo. Yo no voy a estar en el jurado, o sea, no voy a pasar porque hoy lo hagáis fatal, no os va a penalizar en nada, simplemente os puede ayudar para poder hacerlo. Vale, María. Hola, yo tengo una duda. Es Sí. como mi proyecto es individual, en la parte del equipo, ¿podría quedar gracioso si pongo así un chiste de me, myself and I? Y o sea, poner como 3 fotos de mí haciendo referencia a una parte mía distinta. Sí, por ejemplo. O sea, eso es una manera de llamar la atención en mitad de la presentación y volver a reconectar con el público. Eso está muy bien. Vale. ¿Y nos darías ideas para los cierres, por favor? Eso es que el problema, si os doy ideas, es que os puedo dar 2 o 3 ideas y vais a ir todo con 2 o 3 ideas y entonces el cierre no va a generar impacto. Por eso, cada uno que la creatividad, en este caso, se la tiene que buscar cada uno por eso. Pero, ¿qué tendríamos que decir exactamente? O sea, un poco el valor que aporta... Es que estoy un poco perdida con el cierre. Para el cierre dices. Sí. Sí, sobre todo yo lo uniría con la pata emocional. Ya habéis hablado del racional y habría que linkar con ese posible cliente donde le vas a cambiar la vida. Al final, lo que dice Jorge, cada uno tendréis
pero sobre todo es que le vais a cambiar la vida a ese cliente, ¿no? ¿Cómo lo transmitís? Pues ahí está vuestro ingenio y vuestra creatividad, tal como dice Jorge. Cada proyecto tiene su propio cierre, pero al final hay que cerrar con mucha emoción y poniendo mucho corazón, ¿no? Aunque no lo penséis, hay mucha racionalidad en el jurado, por ejemplo, o cuando inviertes un dinero, pero también hay mucho corazón. Es lo que dice Jorge, porque el capital inversor normalmente apuesta por las personas más que por el propio proyecto, aunque no lo creáis. Porque al final lo difícil muchas veces de los proyectos es ejecutarlos y es desarrollarlos, y es crear equipo, y es crecimiento. Y esto depende de personas, no depende de la IA, no depende de... Y al final esa es la diferencia. ¿Quién hace posible el proyecto y quién no lo hace posible? Sí. Y ahí tenemos ese factor emocional y por eso es tan importante las personas que pueden llevarlo hacia adelante y la confianza que transmitís a la hora de expresar el propio proyecto. Porque al final sois el alma y el reflejo del proyecto que defendéis, ¿no? Y el cómo lo defendéis, pues, queréis o no, es importante. De la misma manera que cuando haces una entrevista de trabajo, no te seleccionan estrictamente en base al currículum, que es el papel que tú, sino cómo defiendes tu currículum, ¿no? Eso es lo que genera esa confianza y es el punto clave que hace que la balanza caiga de vuestra parte. Claro, luego también tener en cuenta ahora en el jurado, tanto en este jurado como cuando si vais a buscar inversión y necesitáis ir a un fondo que os invierta 200 millones de euros, quien va a decidir que ahora ganéis un premio o que os inviertan a futuro, en el caso incluso de los 200 millones de euros, no lo va a decidir una cuenta del banco, no lo va a decidir un ordenador, lo va a decidir una persona. El que os va a dar el premio para los premios Fundeum va a ser una persona. Con lo cual, las personas hay que tirar mucho de la parte sentimental. Porque es que nos movemos por eso. O sea, al final, el dinero es dinero y es lo de menos. Si conseguís transmitir, conseguís convencer, que no engañar, convencer, vais a hacer muchísimo camino para todo lo que es la vida del negocio. Y damos paso a Verónica, que es la primera en la cola. Uy, Bueno, ahora. ahora sí. Vale, yo tengo una presentación hecha, aunque bueno, cambiaré cosas después de lo que has dicho, obviamente. Pero bueno, si queréis la pongo. Todavía no tengo el guión terminado tampoco, pero bueno, Vale, que perfecto. me aconsejéis un poquito a ver qué tal. Vale, pues compártenos pantalla. ¿Se ve bien? Sí. A ver, no sé si... No se ve la presentación como tal. A ver. ¿Se ve ahora como presentación o vuelvo a...? Sí, mejor. Sí, ahora? si puedes darle a lo de las cookies. Sí. Ahí. Vale. Bueno, lo de la introducción, pues obviamente esto de presentarme y demás lo quitaré. Dejaré pues lo que es el logo y demás y tengo pensado algo tipo pues, el alquiler más caro del mundo. Sería el de los nichos, por ejemplo, que al final pues es el que más contamina también. Vale, en esta diapositiva yo lo que te quitaría sería toda la parte de abajo. Más que nada porque en este momento tú lo que quieres es que yo te escuche y generarme impacto. Lo que se consigue con esto es que yo, en vez de escucharte, esté leyendo. Claro. Que yo lea durante el resto de presentación no está mal, pero justo en este momento a ti te va a penalizar el que haya mucho para leer. Vale. Entonces, no dejaría, o sea, por ejemplo, lo de convertimos el recuerdo en vida y servicio funerario ecológico que transforma en cenizas tal, eso no lo quitaría, lo pondría un poquito más centrado todo, pero lo de abajo sí, porque es algo que ahora mismo, en este punto de la presentación, no me está aportando. Vale, pues esto habla un poco de lo que sería el problema también, el tema de lo poco sostenibles que son ahora mismo las prácticas tradicionales y demás. Muy, muy resumido, porque no he entrado tampoco en mucho dato. No sé cómo lo veis. Bien. No quería tampoco cargarlo mucho. ¿Sí? No, bien, bien, que esto al final son datos que tienes tú, si están bien.
Luego esto es la solución, digamos, también un poco por encima. Tampoco entro en detalle de cómo sería el modelo ahora mismo, pero pues habla un poco de la idea de negocio. Ujú. Vale. No sé si... ¿Paso a la siguiente? Sí. Vale. Esto es la oportunidad de negocio. Ahora mismo la demanda, ¿no?, que existe en el negocio y demás, y los precedentes que hay a nivel internacional también. Aquí en España se está haciendo, hay servicios ecológicos y demás, pero no están integrados como lo planteo yo en el proyecto. Esta transparencia está muy bien porque normalmente el jurado en general pide cuantificar el mercado. Pero no solo por cuantificarlo como lo estás haciendo, sino al final, cuando esto lo trasladan a los números, al plan financiero que tú pones. Porque es el primer año de todo este mercado. ¿Qué porcentaje quieres tener? ¿El 1,5% de todo este mercado? Y al final es una manera de contrastar, primero, lo ambiciosa que eres y segundo, pues bueno, ligas este mercado con el porcentaje de números que tienes que conseguir año tras año para que tu empresa sea viable económicamente. Digo como método de conexión que suelen utilizar. Entonces, está muy bien el que cuantifiquéis el mercado. Es otra de los elementos donde el jurado, de alguna manera, y me diréis, Rafa, es que es muy difícil cuantificar. Es muy difícil, pero ya el hecho de poner números, transferís una cierta confianza, que conocéis el mercado y podéis parametrizarlo. Vale. Una buena transparencia. A ver. Esto como innovación, ¿no?, un poco más visual, que viene a ser también la solución y habla pues más en profundidad de lo que haría la empresa, ¿no? Las 2 líneas diferenciadas de negocio, el memorial con QR y demás, y bueno, certificados de CO2 y todo eso. Que también he intentado no poner mucha carga de información, que sea más visual. Esto sí que lo tengo que cambiar porque hay muchísimo escrito y muchísima información, y yo lo resumiría un poco más. No sé cómo lo veis, pero me hace daño a la vista un poco. Se ve cargado. O sea, es Sí, ¿verdad? más o menos lo que te decía al principio de hay mucho y si me paro a leer no te voy a escuchar. Ya. Entonces, esto a lo mejor separarlo en 3 diapositivas. Vas a tardar lo mismo en explicar una que en explicar las otras 3, pero va a haber, la información va a estar mucho menos concentrada. Vale. Luego el modelo de negocio, cómo se generarían los ingresos, que es lo que se está comentando, por el servicio en sí, las cuotas de mantenimiento, el servicio premium, luego los busin to busin con funerarias, clínicas veterinarias y el mercado de CO2 también. Sí, Sí. un consejo, ¿vale? Ahí, por ejemplo, dejas muy abierto los ayuntamientos. Entonces, si detallas el nombre de un ayuntamiento donde vas a poner el producto mínimo viable, conozco que, porque la legislación lo permite, ya estás ganándote un punto. Ya estás en la acción. Has detectado el ayuntamiento que tiene la normativa específica que te va a permitir desarrollar tu producto mínimo viable. Ya estás concretando mucho más. No lo dejas tan abierto, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que te ayudan a decir, oye, es que has pegado un paso más. Ya has detectado el ayuntamiento, has visto la normativa, etcétera, etcétera. Y eso ya da la sensación como, oye, que lo tiene bien hilvanado todo, ¿no? Lo tiene bien cerradito. Vale. Luego, la viabilidad económica, pues es un poco lo que ha dicho, que pondríamos en la misma diapositiva, ¿no? Lo he puesto por separado, un poco de la inversión inicial y demás, el punto de equilibrio, que lo debería de condensar, ¿no?, en la anterior y ya está, ¿verdad? No, esto está bien que lo separes. Vale. Y luego por aquí el impacto climático, que también me parece importante, ¿no? Porque sí que es evidencia científica, digamos, que sí que el realizar esta plantación masiva y esta reforestación, que es la idea, pues va a generar un impacto positivo a largo plazo en el cambio climático. Que ahora mismo con la Agenda Urbana 2030 y todo eso, pues es interesante también tenerlo en cuenta, creo yo. Y bueno, a ver,
Y bueno, esto es como un poco probabilidad, ¿no? De pasar solamente, de poder pasar de ser una empresa emergente y nueva a ser una empresa de cambio climático, con las alianzas con universidades y demás, porque da la posibilidad de investigar sobre muchos campos. Y yo creo que ya no he puesto nada más. Bueno, para cerrar una frase. Sí, yo ahí, a ver, no es por ser, pero como bien has puesto que he visto que se generará un vídeo, ¿no? Recuerdo, tal. ¿Cuál sería un cierre emocional? Un código QR para que el jurado, poniéndole eso, viera el vídeo, modelo, pero pasa, ya sé que tendrías que hacer un vídeo, etcétera, pero ¿cuál es? Ese sería un poco el cierre emocional asociado, vivencial. Entonces, lo que pasa, claro, tienes ese vídeo, puedes conseguir un modelo de vídeo, pero eso sería el cierre perfecto, ¿no? Vale, pues sí, la verdad que sí, que es bastante original. Y bueno, ya está. Sería la última diapositiva con el correo y a ver, voy a dejar de Pues compartir. si vas a dejar una última diapositiva, quitaría esta y dejaría la anterior. La anterior, vale. Vale, voy a dejar de... Lo único que comentarte respecto al tema económico-financiero, pones cosas muy genéricas que me las tengo que creer. Entonces, no explicas nada de ingresos, no explicas cuánto vas a ingresar en cada año, simplemente que en el tercer año haces el punto de equilibrio. Sí. Con lo cual, eso, si das un poquito más de información de cómo vas a crecer año a año, da una visión mucho más realista, ¿vale? Porque yo me tengo que creer que en el tercer año vas a haber recuperado los 107.000 euros de inversión, de los cuales me dices que de 8.000 a 15.000 son con fondos propios, pero el resto no me dices cómo lo vas a conseguir. Vale, que lo especifique un Claro. poco más, ¿no? De Sí, dónde sí. va a salir. El tema económico-financiero al final es la base de todo esto, porque esto no es una idea, ¿vale? No es un trabajo de clase de universidad. Esto al final es para montar un negocio. La finalidad de un negocio es ganar dinero. Si no se explica cómo se va a ganar dinero, si yo me tengo que creer, o sea, el proyecto me encanta, pero me tengo que creer que al tercer año va a pasar eso y no me das datos que me lo demuestren, no me lo creo. Entonces, como los datos los tienes, o sea, tienes datos para haber calculado eso. Sí, Pon un sí. poquito más de datos. O sea, yo pondría ingresos por un lado, gastos y ver un poco cómo... Y sobre todo, como es algo que todos entendemos lo que es tu proyecto, qué precio vas a cobrar a cada cosa, ¿no? Para poder valorar si la alternativa que tú das merece la pena que yo dé el paso, ¿no? Claro, y también cuánto está costando si se hace con lo que hay ahora. Vale, una comparativa, ¿no? De mercado también, precios que hay ahora mismo. Ahora y en base al valor, ¿cuánto cuestas tú? Vale, muchas gracias por los consejos. Sí. Y Vale. con vuestro permiso voy a tener que ir a recoger a mi hija al cole. No te preocupes. Me encantaría seguir, pero no puedo. Venga. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Y nos vemos enseguida. Hasta luego. Vale. María. Sí, a mí me gustaría saber si lo mío es una plataforma, ¿tiene sentido, podría quedar bien que le dé al jurado como una tarjeta con el QR para la plataforma? Pero para dárselo durante la presentación o al final. Al final. Al final sí que tiene sentido, pero el problema es que lo van a tener que mirar en casa, porque detrás tuya directamente entra alguien a presentar. Vale, pero queda bien o queda un poco... Sí, intenta dárselo a lo mejor a mitad o cuando queden 30 segundos. Vale, para no quitar tiempo, claro. Vale, gracias. Nada. Vale, ¿Fran? Bueno, yo tenía 3 preguntas. La primera era la misma que María, porque yo tengo también una app web, digamos. Entonces, el código QR no sabía si ponerlo al principio, cuando presentas, y para que durante la presentación vayan bichando un poco, vayan viendo un poco cómo está estructurada la app web y demás, o si ponerla en medio. Al principio, entonces no, por en medio. A ver, el tema es, se puede poner, pero si se ponen a mirar la plataforma, no van a escuchar a vosotros. Pero bueno, Rafa, que diga también, que he visto que iba... De acuerdo, es verdad que al principio daría tiempo a que lo vieran, pero entonces ya visualmente
los perdéis. Y es muy importante que os vean, que os miren, cómo os comportáis, cómo miráis, cómo gesticuláis. Entonces, es verdad que, bueno, pues buscar el momento adecuado en medio puede estar bien, porque al final es verdad que estamos con el tiempo y esos 5 minutos son 5 minutos y entra otro. Entonces, como no se lo lleven a casa y tranquilamente cuando vayan a casa lo visualizan, que tampoco es una mala opción, pues sí, quizás en medio es una buena solución, ¿eh? Vale, perfecto. Y luego las otras dos, que son muy rápidas, lo mío es una app de idiomas. Entonces, yo también soy profesor, entonces tengo como muchos mensajes que recibo privados de los problemas que hay hoy en día con el aprendizaje de idiomas y demás. Entonces, esos mensajes de miedo a atreverme a hablar y todo eso, ¿eso lo pondréis al principio como la solución a esos Ese es el problemas que problema. hay? Eso es el problema. Vale. Yo lo pondría en el problema. Porque tú has detectado con esos mensajes que ese es el problema y tú aportas una solución. Vale. ¿Y los testimonios? Los Testimonios testimonios de mensajes de personas que han utilizado la app y demás. lo Bueno, metería en la propuesta de valor. Tú ya tienes gente que con esos testimonios te da valor lo que estás haciendo. Vale, sí. ¿Dónde pensaba ponerlo entonces? Vale, pues muchísimas gracias. Si no tienes cierre emocional al final. Y esto es lo Sí. que dice de mi cliente. O sea, lo que dices es el sitio ideal. Pero si no tienes un cierre emocional, lo llevas al final. Claro, te lo puedes llevar al final y contar un poco qué es lo que opinan tus clientes y hacer una pregunta, por ejemplo, de ¿quieres ser tú el siguiente? Y cierras. Vale, me gusta. Perfecto, pues muchas gracias. Ah. Cristóbal. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, nosotros, o sea, Tony y yo, que ahora luego os presentará el proyecto, yo es que no puedo, pero yo quería preguntar una duda súper rápida, es que nuestro proyecto está destinado principalmente como principal cliente la administración pública y claro, sabemos que es un proceso largo el tener financiación de la administración pública. ¿Vosotros cómo trataríais este tema? Que depende cómo sea el proyecto y en lo que consista. Vale, pues a ver si ahora Tony os lo presentará mejor. Vale. Es realmente es una buena pregunta, porque hablo de los premios. Mucha parte del jurado está habitual a trabajar con la administración pública y saben lo difícil que es que ellos entiendan lo que es un proyecto innovador. Lo digo porque nosotros estamos metidos en temas de compra pública e innovación. Y la palabra riesgo en la administración pública normalmente te hacen una cruz. Entonces, como es un tema muy latente y muy obvio. Nosotros tenemos un argumento fuerte y es que principalmente lo que hacemos lo necesitan ellos más que nosotros. Entonces, queremos tirar un poco por ahí. Pero bueno, a ver si ahora Tony os explica y os da un poco más de contexto y a ver si podemos tratar este tema. Sí, entendiendo un poco en qué consiste el negocio podemos aportar más. Ahora cuando nos explique. Vale, pues pasamos con Noa, que estaba delante de Tony. Hola, buenas. Buenas. Yo tengo dos dudas. La primera, mi equipo está formado por 3 personas, entonces no sé si a la hora de exponer hay que hablar solamente una persona o podemos hablar las 3. No. Da igual, podéis hablar las 3. Lo que pasa es que nos ha pasado el caso, que os podría pasar. 5 minutos, hablan las 2 primeras personas, se comen 4 minutos 50 segundos y a la última persona le quedan 10 segundos. Vale. Es el riesgo que tenéis, pero sí que es verdad que es una manera de que vean quiénes lo conformáis, los diferentes estilos que tenéis y cómo os complementáis, incluso a la hora de exponer, que eso es positivo. Vale. Y luego mi otra duda es como, a ver, el proyecto que tenemos al final salió de la universidad, de una asignatura. Entonces, claro, hay una parte que es la parte de cómo ganamos dinero, en plan, los beneficios que tenemos que sacar a partir de nuestro proyecto. Claro, lo nuestro al final es
la creación de un bioreactor de movilización de hongos para el tratamiento de aguas residuales respecto específicamente a antibióticos. Entonces, claro, a nosotros nos han dicho que como eso es una idea un poco más de ingeniería y algo que sabemos que nosotros es un poco imposible hacerlo. Entonces, a nosotros nos dijeron un poco de vender nuestro producto para que alguien compre nuestra idea y que se pueda desarrollar. Claro, al final de beneficios, nosotras es simplemente él dar la idea y que otra persona lo pueda desarrollar, incluso nuestra propia competencia, que pueda coger nuestra idea para mejorar la eficacia a la hora de los tratamientos convencionales respecto al tratamiento de aguas. Sí, al final eso se soluciona diciendo que sois una empresa de I+D. Y la I pequeñita la tiene que desarrollar vuestro cliente, que es la empresa de ingeniería. Vale. Esa es la solución. O sea, al final yo tendría que decir eso, que al final nosotros estamos vendiendo la idea. De investigación y desarrollo. Y alguien la tiene que coger para llevarla al mercado. Vuestro target, vuestro público objetivo son empresas de ingeniería. El usuario final será quien lo use. Pero esa es un poco la vía. Entonces, ¿qué sucede detrás de una empresa de I+D? La pregunta obvia, si yo fuera jurado, sería, bueno, ¿y tienes patentada la idea? ¿Tienes bien protegida esa I+D? Esa sería un poco, digamos, la pregunta trampa, ¿no? Pero bueno, en el caso de los premios no va a dar tiempo a que os pregunten, pero normalmente es la pregunta que yo haría ante un proyecto que me dicen, soy una empresa de I+D. Digo, vale, pues ¿tienes protegida la idea de alguna manera? Ese sería un poco un punto, digamos, débil de lo que sois empresas de I+D. Si no tenéis una patente o algo que os proteja, pues lo tenéis complicadillo en el mercado, pero complicadillo no significa imposible, ni mucho menos. Al final es lo que dice Jorge. A cada uno el mercado nos pondrá en nuestro sitio y cada uno pues tenemos nuestro modelo de negocio. Así que nada, adelante y mucho ánimo. O sea, supongo que a la hora de la defensa tengo que demostrar que toda nuestra parte bibliográfica de decir esto lo hemos patentado porque sabemos que funciona y que puede ser mejor, incluso complementario a los métodos tradicionales, entiendo, ¿no? Claro, yo lo que me centraría en la parte económica es pegarle un poco la vuelta y vosotras sí que vais a ganar dinero con esto. Vosotras al final os van a pagar en algún momento. Entonces es ver cuánto le vais a aportar al cliente, qué beneficio va a tener el cliente si se implementa lo vuestro, cuántos costes habéis tenido para desarrollarlo y cuál es el beneficio que vais a sacar. Porque el beneficio a lo mejor no es tanto a nivel económico de primeras, pero es más vamos a negociar que este proyecto lo llevamos a cabo nosotras dentro de esa empresa. Vale, vale. Y sobre todo, ¿cómo transmitís confianza? Poniendo nombres y apellidos a vuestra empresa cliente, al nombre de la ingeniería. Sí, eso lo tenemos ya pensado, sí, sí. Eso lo tenéis, me estás diciendo ya quién te va a comprar esto, con lo cual da la sensación que ese siguiente paso ya lo tenéis más o menos solucionado. Eso es importante. Vale, gracias. Comenta Gemma respecto a esto, que cree que las ideas como tal no son patentables, que hay que tener cuidado con presentar cosas que quieres patentar, porque si es público ya no se puede. Esto hay matices. La idea como tal no es patentable. Lo que es patentable es la tecnología, el método que van a utilizar y todo eso. Eso sí que se puede patentar. En una idea como tal, es que, o sea, las ideas, es lo que os comento, es que no valen nada. Si la idea no se lleva a cabo y no se demuestra que tiene un beneficio, o sea, que tiene una utilidad, aunque se pudiera patentar, no serviría de nada. Entonces, la patente hay que tenerla antes de ir a estas empresas e intentar venderles el proyecto. Digamos que lo que podrías proteger es el proceso técnico para llegar a ese producto. Vale. Vale, pues pasamos a Tony. Pues yo, si me dejáis, la idea era hacer la presentación. Perfecto. Está verde, ¿no? Tenemos la presentación hecha, pero no la hemos practicado como tal. Entonces, pues, disclaimer. Vale. Vale. ¿Te parece si te vamos cortando los momentos que consideremos? Sin problema. Vale. Vale, ¿se ve la presentación? Se ve, pero no se ve a pantalla completa. Abajo a la derecha la puedes poner. Espérate. Estoy intentándolo.
Vale, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Pues, bueno, empiezo. Me cortáis cuando eso. Vale. En los próximos 5 años, la Comunidad Valenciana va a invertir más de 100 millones de euros en restauración ecológica. Sin embargo, la única pregunta que nadie ha respondido con datos es ¿dónde? En la actualidad, la competencia, los planes de restauración ecológica, tanto a nivel de Comunidad Valenciana como nacional, se hacen de forma fragmentada y sin un criterio unificado. Esto tiene un problema, puesto que el reglamento de la Unión Europea exige que para 2030 se restaure una cantidad de territorio aproximado del 20-30% de áreas y aumentando de cara a pasado el 2030. Por lo tanto, el Plan Nacional de Restauración requiere criterios técnicos y una trazabilidad metodológica que actualmente no existen y nadie está ofreciendo. Y esto tiene consecuencias. Según estudios, el 50%, entre el 30 y el 50% del beneficio de cada euro invertido se ve destruido por no actuar donde se debería, porque realmente existen un 12% de coincidencias entre las áreas que necesitan ser restauradas y las que se terminan realmente restaurando. Esto provoca que básicamente mucho del dinero, entre 6 y 15 millones, se pierdan porque el impacto que tienen realmente es muy poco. No es impacto real como tal. Y esto se da no porque falte dinero, sino porque falta un criterio de dónde gastar ese dinero. Nuestra propuesta de valor es un score de prioridad por territorio. Nosotros lo que haríamos sería generar un índice de prioridad de zonas que deberían ser restauradas a través de una nueva metodología que unificaría los métodos existentes, que sería auditable, comparable y defendible. ¿Por qué? Porque trabajamos bajo un modelo de funcionamiento que hemos llamado MAPRE, y este modelo funciona a través de fases donde vamos vamos construyendo una metodología de forma que terminamos haciendo un modelo específico donde simplemente tenemos que alimentarlo con los datos. Esos datos primeramente los tendríamos que filtrar de forma que estén en la... ¿Dónde sale la palabra? En el formato correcto para que ese modelo los digiera y en base a ese modelo sacar el índice de prioridad que nos diría exactamente qué territorios concretos y qué zonas específicas sería prioritario restaurar y donde habría más impacto en ese dinero invertido. ¿Por qué deberíamos utilizar esto? Pues por un lado, porque la normativa lo exige. Por otro lado, nosotros somos 2 personas y tenemos perfiles distintos. Cristóbal tiene un perfil muy, muy fuerte en análisis de datos y gestión de datos en general, y estadísticas, etcétera, etcétera. Y yo tengo un perfil más centrado en lo que viene a ser inteligencia artificial, negocio y empresa como tal. ¿Por qué este modelo dura? Porque el modelo está hecho de forma modular y por lo tanto tenemos una estructura que es perfectamente reutilizable y actualizable, donde todo lo que sucede dentro de él se puede observar, modificar y ajustar a las necesidades concretas de ya sea cada comunidad autónoma o la situación que haya. Por ejemplo, de un año para otro ha habido cambios porque se han empezado a restaurar zonas. Esas zonas de repente pues ya están mejor y por lo tanto baja su prioridad para ser seguida, para continuar siendo restauradas y otras toman se ponen a la vanguardia del índice. Esta estructura nos permite además aumentar fácilmente el scope del trabajo. Es decir, por la estructura modular y por la arquitectura del diseño, podemos pasar de la Comunidad Valenciana a cualquier otra comunidad autónoma en un tiempo mínimo
Y con cada comunidad y cada territorio añadido, el modelo se va haciendo más robusto y más eficiente a la hora de actualizar y añadir información nueva y ampliarlo. Vale, Tony, te has pasado ya de los 5 minutos. Porque ¿Ay? te hagas una idea. No, sigue, pero porque Sí. te hagas una idea de lo que comentábamos del tiempo. Si fuera ahora, el martes que viene, ahora mismo te cortaba. Vale. Bueno, llegando a cómo vamos a ejecutar este proyecto, la idea es a través de Capucine Consulting, que nace como una estructura especializada encargada del desarrollo, mantenimiento y escalada de MAPRE como herramienta. Nuestra misión específica es priorizar, proporcionar a la administración herramientas para poder hacer estas actuaciones de restauración. Esto lo hacemos a través de pues, la estructura modular, donde cada apartado tiene resultados, tiene tareas, donde el trabajo está dividido en fases técnicas, cada una con sus objetivos concretos, tareas verificables y entregables medibles. Por lo tanto, el sistema ha sido diseñado pues, para garantizar su ejecución y adaptabilidad al futuro. Y nuestro modelo de negocio se basa en un sistema de implantaciones iniciales y actualización recurrente. Por lo tanto, los beneficios y el income está garantizado que esté sostenido en el tiempo, porque pues, ese modelo requiere ser actualizado periódicamente para que ese score de prioridad esté al día y realmente nos esté dando información que vale. Por lo tanto, la pregunta tiene una respuesta obvia. No es si el coste de generar esto es mucho o poco, que serían aproximadamente 50.000 euros, sino si tiene sentido invertir más de 100 millones en los próximos años sin saber muy bien dónde y que se pierdan. Así que, pues, Mafe, decidir dónde actuar realmente lo cambia todo. Esta sería la idea general. Me he pasado mucho de tiempo, pero... Bueno, yo simplemente, para que veáis, yo a nivel solamente, digamos, llamarlo de estético. Estás hablando de ecología y no he visto ninguna foto real de... Entonces, ¿el dolor cuál es en sí mismo? Una mala elección de un proyecto donde no ha tenido impacto. Esto me gustaría verlo. Una mala decisión, pero que yo como ciudadano entienda, esto es una mala decisión y esto sería una buena decisión. No lo he visto en ninguna. Al final son transparencias donde parece ser que el planeta no existe. Son fondos oscuros, ¿no? Y eso creo. Y luego a veces hablamos de la administración pensando que es un ente lejano. La administración cuando decide son un alcalde con un técnico. Tampoco he visto ninguna foto. Oye, cuando eliges, detrás hay personas decidiendo, ¿no? Aunque en tu caso vaya a ser con la ayuda de la tecnología. Simplemente es cuestiones, digamos, estéticas de fondo donde da la sensación que no me aporta ningún valor el fondo de las transparencias o no hay ninguna foto asociada a lo que es una buena acción de decisión o una mala acción o cuál es el efecto que va a tener tu propio proyecto en el ciudadano, en un ayuntamiento, etcétera. Eso es un poco lo que a mí me falta. Vale. Y ahora, en base a ya haber conocido un poco por encima lo que planteamos, ¿cómo atajaríais el tema de ese acercamiento a la administración? Vale, por comentar aquí lo que comentaba antes de dar por hecho, yo doy por hecho que el problema es en tema de reforestación. Entre otras cosas. Vale, pues yo he dado por hecho que solo era eso. Comentar qué tipos de casos son en los que se pierde toda esta inversión. Porque, de verdad, o sea, está enfocado en... Lo primero que me he apuntado es qué hacen. Porque no entendía qué era lo que hacíais. Que luego lo has explicado, que es lo del tema de los informes y demás, pero no estaba entendiendo muy bien el problema dónde estaba. Es como que lo has explicado muy genérico, pero realmente no he entendido ningún problema en concreto. Con lo que dice Rafa, por ejemplo, de poner fotos concretas de, en el caso de reforestación, pues un bosque que está muriéndose o cosas así,
eso puede aportar muchísimo más valor. Si todo lo que hagas visual, no me lo tengo que imaginar porque lo estoy viendo. Y lo que comentabas de administración pública, es muy raro que la administración pública de primeras empiece a trabajar con una empresa de nueva creación, porque suelen haber bastantes requisitos y tal. Sobre todo, el paso para trabajar con administración pública es demostrar que lo que tú haces funciona. ¿Cómo lo demuestras? Normalmente trabajando primero para lo privado. No sé en este caso si Rafa, con el tema de compra pública de innovación, se podría meter de alguna manera para poder hacer eso, que entiendo, Sí. por cómo mueve la cabeza, entiendo que sí. Sí, Entonces, es un caso típico de compra pública de innovación, donde es verdad que normalmente con startups no tenéis el criterio de solvencia, llamarlo financiera, ¿vale? Pero muchas veces podéis llegar a lo que se llaman UTEs, consorcios de una empresa de ingeniería, etcétera, que me uno utilizando tu herramienta de inteligencia artificial. O sea, tenéis vías. Pero es verdad que tenéis que demostrar muy claramente el impacto que tiene una mala decisión, ni más ni menos, y con vuestro proyecto, cómo se podrían tomar. Es verdad que la legislación te favorece mucho. O sea, es verdad que muchos proyectos de innovación vienen muy reforzados porque la legislación y directivas van a forzar a los ayuntamientos a... Entonces, bueno, pues creo que es la mejor manera de entrarle en un ayuntamiento. Oye, ¿sabes que viene una directiva donde te va a obligar a medir el impacto? Y aquí, básicamente, todo va a licitaciones. Estás hablando de licitaciones públicas. Y hay quien decide, un poco por la experiencia que tenemos, es el secretario de, si es ayuntamiento, secretario de ayuntamiento e interventor. Y al final, ellos no suelen hablar de la palabra innovación, suelen comprar lo más barato. Tienes que demostrarle cómo comprarlo en esta aplicación. Vas a permitir no generar decisiones de efectos nocivos, malignos para el medio ambiente, etcétera. Yo tocaría mucho, metería el dedo en la llaga en el dolor. Oye, mira en este pantano, mira lo que se hizo y la mala decisión que se tomó. Mira, y ahí es donde pueden coger cierto miedo. Decir, oye, que tú firmaste este contrato donde mira el efecto. Has tenido suerte de que nadie te... Y ahí es donde les entraría por ese dolor. No sé si me entiendes. No tanto las buenas prácticas, porque no lo hay, sino cosas pasadas donde se tomaron malas decisiones, gastándose mucho dinero y con un impacto malísimo. Claro, es que ese es el problema. No hay tantos casos donde se hayan gastado el dinero para hacer algo, donde eso haya terminado teniendo un efecto negativo, sino más bien de que se han gastado el dinero en que no ha ido a parar a nada porque no... Tengo un ejemplo muy concreto de restauración ecológica, la Dana. La Dana ya no es cuestión de dinero, es cuestión de muertes. La Dana son espacios de restauración ecológica. ¿Por qué no se han invertido en la Dana? Ya no estamos hablando de euros, estamos hablando de personas. Son ejemplos muy concretos sin entrar. No hace falta explicarle a nadie más lo que ha sido la Dana y el efecto político que ha tenido la Dana. Te lo pongo como ejemplo. Y ahí la restauración ecológica podría haber aprovechado muchísimo las cuencas, cómo recuperarlas para evitar, en fin, es un ejemplo muy concreto. Y yo no soy experto en ello, ¿eh? Y eso tocas una sensibilidad brutal. No estás hablando solo de dinero. Entonces sí que lo hay, ¿eh? Sí que lo hay porque he participado en un proyecto europeo precisamente de restauración ecológica y bueno, tienes que rascar. Y ahí tocas un factor emocional brutal. Vale, pues... Y encima con proyectos donde ahora mismo estamos todos muy sensibilizados y donde la administración pública tiene que cambiar de chip. Entonces, tu proyecto va asociado al cambio climático, resiliencia, etcétera. Yo creo que por ahí tienes que entrar. Vale, pues muchas gracias. Sí, y damos paso, creo que queda solo Gemma. Sí, buenas. A ver, era un poco por comentarle a Tony algunas cosas que se me habían ocurrido, pero bueno, la mayoría las ha contestado Rafa porque, bueno, yo me dedico al tema de licitaciones y claro, cuando ha empezado a hablar de la compra pública y tal, pues he dicho sí, era lo que estaba un poco pensando. Y luego también justo lo que ha comentado ahora del tema de poner ejemplos, ¿no? Que sean cercanos. Se me había ocurrido a lo mejor que en la introducción, en el inicio, poner algo como 3 imágenes muy representativas de decir, vale,
os enseño 3 imágenes, una ribera degradada, yo qué sé, una zona árida tal y otro ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuál restauraríais antes y por qué? Y dejar esa pregunta en el aire, ¿no? Y entonces a raíz de ahí ya empezar a explicar cuál es el problema realmente de destinar un dinero que luego no va a servir realmente para nada, entre comillas. Algo así, no sé si ese podría ser algún ejemplo de inicio un poco más que capte, ¿no?, la atención del jurado. Totalmente. Simplemente sugerencia eso que se me había ocurrido. Es que soy de ciencias ambientales y claro, ha empezado a hablar de eso y ya me ha tocado a mí el... Mirar, las imágenes entran más que la letra. O sea, al final es lo que te permite conectar emocionalmente. Entonces, elegir muy bien en todos los proyectos las imágenes que os permitan conectar con el jurado y que se sientan identificadas, ¿no? Sería, digamos, el objetivo que tenéis que lograr. Por eso viene muy bien. La verdad es que Jorge me ha dicho, oye, pues lo voy a orientar de esta manera, que comparta. Y me parece fabuloso esta manera. Porque la mejor manera de que aprendamos entre todos es compartir los proyectos y buscar vías de solución. Teníamos pensado un webinar cortito y mirar, son ya 1 hora casi y media, o sea que fenomenal y eso es porque hay interés. Es la mejor manera de aprender entre todos. Pues muchas gracias por el feedback, Gemma, que seguro que puedes ayudarle muchísimo. Gracias a vosotros. Y si alguien tiene alguna pregunta más y si no, cerramos. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias. Un aplauso entre todos los que estamos aquí. Yo te lo voy a también lanzar de manera online. Gracias a vosotros por hacer posible este webinar. Gracias por participar, lo digo de verdad porque sin vuestra participación no hubiera estado tan interesante. Así que nada, deciros que vamos a compartir esta presentación porque algún compañero no podía asistir y nos lo han pedido. Así que nada, adelante, muchísimo ánimo. Sois unos intrépidos aventureros. Enhorabuena por venir al mundo del emprendimiento y por uniros a Jorge, que desde luego lleva muchos años bregando. Y desde luego, pues gracias Jorge por tu saber hacer. Muchas gracias a ti por la oportunidad y bueno, y por llevar este programa adelante después de tantos años que es muchas veces el inicio de que estos emprendedores puedan lanzar el proyecto adelante. Así que muchas gracias también por el otro lado que nos toca. Y nada, y bueno, esperemos que haya muchos más. Pues a por ello y feliz día, que vaya todo muy bien. Chao. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.